Vamos a avanzar alrededor del tema, del tema del ambiente, del concepto de ambiente, ¿no? Que es muy polisémico, es complicadísimo. También los autores, muchos autores pues, lo han hecho así. Para ello pues recomiendo Daniel Vidart, un filósofo ambiental y también ambientalista. Él tiene una obra monumental que se llama así, Filosofía Ambiental. Está un poco desactualizada, pero me parece... ¿Cómo es que se llama, profesor? Daniel Vidart. Yo los tengo en la literatura recomendada, ustedes allí lo pueden mirar. Él tiene un debate en los primeros capítulos sobre el tema de medio ambiente o de ambiente, y les va a ser muy útil, ¿no? Pero bueno, hay otros autores también. Enrique Leff ha trabajado sobre el asunto de manera dilatada, entonces ahí pueden también encontrar reflexiones interesantes. Hay un colombiano, no solamente Augusto Ángel Maya, sino pues, que también dedicó buena parte de su obra a reflexionar sobre esa noción de ambiente, sino que también Patricia Noguera, que también ha conceptualizado mucho alrededor de este asunto. Y por supuesto, en unas perspectivas un poco más aplicadas, un poco más prácticas, podemos encontrar manuales, literatura institucional en los repositorios del Ministerio de Medio Ambiente, en el Instituto von Humboldt. En ese repositorio también van a encontrar reflexiones. En el repositorio del Jardín Botánico de Bogotá también encuentran literatura interesante en castellano. Bien. Desde mi perspectiva, hay un gran problema a la hora de abordar este tema del ambiente. Es porque las dos grandes corrientes que lo definen se caracterizan más o menos por lo siguiente. En una, el hombre está dentro del ambiente. O sea, está dentro. En la otra, el hombre está fuera del ambiente, es externo al ambiente. Incluso las visiones más optimistas, tecnocéntricas o tecnófilas, muy radicales, dicen, miren, nosotros podemos vivir sin el mundo. Literalmente nos podemos ir a otro lugar sin el mundo. Entonces, bueno, y hablan del ambiente. O sea, usted tiene una visión tecnocéntrica o tecnófila, puede seguir hablando del ambiente, pero no acepta que está dentro de él. Esas son corrientes muy diferenciadas que ustedes distinguen rápidamente. Medio ambiente es como una redundancia, no es necesario decir lo mismo, no pasa nada, entonces pueden conformarse con ambiente. Dentro de las nociones que se mueven dentro de en esta gran categoría que significa que el hombre está dentro del ambiente, ustedes también van a encontrar unas diferenciaciones interesantes o al menos relevantes. Una de ellas es que el ambiente solo es entendido cuando existe una interacción socioecológica, la interacción del hombre con la ecología o con el ecosistema. Solo en esa interacción se habla interacción directa, interacción evidente, directa, una presión directa. En ese sentido se define lo ambiental. Pero en otros planos, cuando la interacción no se hace directamente sobre el ecosistema, sino se hace sobre seres humanos o sobre artificios que ha construido el ser humano, como la moneda, como los bienes de capital, como yo qué sé, los edificios, ese tipo de interacciones ya no los consideran ambientales, ¿no? Se consideran de carácter económico, de carácter logístico, de carácter tecnológico, pero ya distinguen eso y dicen, mira, eso ya no es ambiental. Y por supuesto hay una más, pues la holística, que se distingue dice cualquier tipo de interacción que exista con el ecosistema es una interacción
así el ecosistema esté truncado o artificializado o antropizado o no esté antropizado, o sea, tocado por el hombre, modificado por el hombre, debe considerarse una interacción socioecológica. Debe entenderse como una interacción socioecológica y por tanto, sea un asunto financiero, sea un asunto como el ciberespacio, una transacción virtual, sea una discusión, ¿no? Una actividad como la que yo estoy desarrollando acá junto a ustedes, donde yo verbalizo, ¿no? También hay afectaciones socioecológicas. Estoy consumiendo energía, yo estoy haciendo un gasto de energía endosomática porque yo he comido, me he nutrido, entonces estoy gastando energía, ustedes también están gastando. A ver, es imposible desligar lo social de lo ecológico, social humano, no social animal, sino social humano. Es imposible desligar. Y esto yo se los aclaro de forma vehemente porque en los discursos institucionales suelen optar por esta primera versión de las cosas. Es decir, suelen considerar que lo ambiental es la presión directa, evidente y constatada en ese instante del hombre sobre el recurso natural, entre comillas. Si no hay tal presión, no, eso le corresponde a vivienda. Si no hay tal interacción, eso le corresponde a hacienda. O si no hay esa interacción, eso le corresponde al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, yo qué sé, o a un empresario financiero. Es decir, ese tipo de divisiones que se han hecho en los discursos institucionales han contribuido a complicar aún más este asunto, ¿no? Han contribuido a complicar mucho más este asunto y efectivamente pues, contribuye a enredarlo más, ¿no? A enredarlo, a hacerlo más oscuro, etc. En mi opinión, nosotros debemos tener una visión holística de este asunto, o sea, cualquier interacción es socioecológica, así los recursos naturales, entre comillas, no sean sometidos a presión directa por nosotros, o evidente directa por nosotros. Siempre existe un nivel de interacción, ¿no? Así no sea apreciable de inmediato, o así no sea apreciable en el contexto en el que nos movemos. Por ejemplo, el gasto energético no se ve claramente, no se percibe, pero de ahí detrás un proceso productivo intenso que hace posible el hecho de que esté la luz acá, la luz eléctrica. Bien, entonces esa es la tesis que yo defiendo y pues de allí no me aparto. Es importante que ustedes tengan ese asunto más o menos claro. De allí que haya un gran conflicto conceptual cuando hablamos de planeación ambiental y planeación territorial, o de ordenación ambiental o de ordenación territorial. ¿Por qué hay un gran conflicto conceptual? Porque los planificadores territoriales dicen, mire, usted ocúpese solo de los recursos para la hora de hacer planeación ambiental, solo de los recursos. No se meta con las finanzas, no se meta con la salud, no se meta con la vivienda, no, eso no tiene nada que ver con usted. Es con los recursos naturales, ya vamos a ver un poco a... y claro, y uno como planificador ambiental u ordenador ambiental, uno insiste, no, es que eso también hace parte de la interacción socioecológica y por tanto no me prive de ello. Necesito tener intervención sobre los asuntos que usted cree que eran exclusivos o de su competencia. Quiero mirar el tema de vivienda, quiero mirar el tema financiero, quiero mirar el tema de salud, quiero mirar esos temas porque ellos también están soportados por usos de recursos. No se permite, oficialmente, institucionalmente no se permite esos niveles de interacción. Voy a ponerles un ejemplo muy rápido. Si yo defino una ordenación para construcción de vivienda social masiva en una ciudad cualquiera, mi ordenación ambiental se limita a un uso de espacio público no activo, o sea, espacio verde, que debería tener esa inmensa presión urbanística que se va a generar para que la población salga, haga recreación pasiva, pasee a los perros, haga deportes. Quizás yo puedo medio opinar asuntos sobre energías limpias o energía solar, es decir, que el proyecto tenga un abastecimiento mínimo, por ejemplo, en el alumbrado público con energía solar, o etcétera, o que haya cierta recirculación del agua en las viviendas para que se aproveche el agua, por ejemplo, del baño en otros propósitos. Bueno. Pero, por ejemplo, cuestionar el flujo de materiales y energía que hacen posible esa construcción,
ir a toda esa cadena del proceso de producción de la vivienda y tratar de regular o de ponerle límites o consideraciones a la explotación de la minería o de las minas que hicieron posible la provisión de materiales de esta construcción, pues eso ya se sale de mi competencia. O sea, ¿usted por qué va a venir aquí a hablarnos de la minería? Si es que usted tiene que ocuparse de los espacios de contemplación o los espacios verdes. No, tiene que ver, pero no me permite. No, en principio no se permite ese tipo de situaciones. Ni menos meterme en asuntos como las finanzas, los créditos, subsidiados o no subsidiados, etcétera, etcétera. Ni menos con el diseño mismo de la urbanización. Si el diseño yo lo... debería contener, por ejemplo, una propuesta de economía circular, que ahora mismo que es muy vieja, pero que ahora mismo está entrando en moda, en boga otra vez, donde la ciudadela recicle al máximo, haga reuso, reciclaje, etcétera, aprovechamiento de todos sus residuos. Bueno, ese tipo de cosas deberían reflejarse en el diseño urbanístico. No, es decir, es muy difícil. Ya ustedes notan que hay una especie de rechazo porque somos vistos como invasores, ¿no? Invasores de otras competencias o esferas. Por esa razón, ustedes van a encontrar siempre esa tensión. Necesita un planificador ambiental, pero que tenga estos límites definidos. Ahora, el planificador territorial sí que puede moverse en todos estos frentes e incluso le impone una plantilla al planificador ambiental. Una plantilla de usos del suelo, por ejemplo, de usos productivos o económicos del suelo. Y dice, mire, el territorio debe ordenarse de esta manera. Aquí vamos a instalar las industrias, aquí vamos a instalar los servicios administrativos, aquí vamos a instalar la zona periurbana agrícola de bajo impacto, aquí la zona de reserva forestal, yo qué sé, ¿no? Se pueden hacer. Entonces el planificador territorial tiene una especie de ventaja y es que se ocupa de un buen conjunto de cosas, ¿no? Trata de ver el territorio de manera integral, en todos los planos, el económico, el cultural, el institucional y el ecológico. Y al ambiental le destina solamente una parcela. Entonces van a ver esa suerte de interacción. Ahora, incluso el planificador territorial es duramente cuestionado por el planificador económico, el agente de planeación estatal que se ocupa en realidad de que la economía crezca, porque ellos tienen una asociación directa entre bienestar y riqueza. En la medida que aumente la riqueza o la producción o el crecimiento económico sea mayor, en esa misma medida hay más bienestar o hay mayor calidad de vida. Ponen esa ecuación sencilla, por supuesto esquemática y muy cuestionable. Y por esa razón el planeador económico se pone por encima del planeador territorial. Entonces, el planeador territorial puede, por ejemplo, constreñir mucho el crecimiento de una ciudad al poner un límite urbano. Dice, esta es la zona urbana y esta es la zona de expansión urbana y no más. Entonces el planeador económico puede exigir, puede tener una relación muy tensa y con el planificador territorial y exigirle que, por supuesto, haga una ampliación de la zona de expansión urbana o del perímetro urbano. Porque no es suficiente, porque las expectativas de los capitalistas que construyen ciudad están exigiendo suelo disponible para hacer inversión. Eso es a grandes rasgos los temas más conflictivos que quería mencionarles. ¿Sí? Profe, ayer hablábamos de que la planificación estaba como en tres planos: el ecológico, que estaban dispuestos, el ecológico, el económico, el etnográfico, el ecológico y el estatal. Entonces, 4 planos, sí. Esos 4 planos que estaban dispuestos. Se podría decir que el económico es el que está por encima, o el que tiene más impacto o es el más dominante de los otros. Sí. Porque digamos, uno ve lo que pasó en Alvarado. En Alvarado, una zona que estaba para zona rural, se cambia el uso del suelo, comienzan a construir viviendas y después viene la autoridad ambiental y dice, no, ese POT, ese EOT, no sé cuál es el de allá, se tiene que cambiar y eso no puede ser así, y cierran esas obras que están en construcción. Eso pasó hace unos pocos meses. Pero lo que uno piensa que va a pasar, lo que va a pasar acá igual en Ibagué, que se va a cambiar el uso del suelo de toda la zona rural
va a dejar de ser rural y se va a poner de zona urbana. Porque esos son los que, digamos, uno sabe en Ibagué que el señor Hurtado, el que ganó, está financiado por las constructoras. Entonces usted sabe de que esas zonas van a cambiar a uso ya, pues el cambio del uso del suelo va a ser ahora urbano. Entonces se podría decir entonces que el económico es el que mandaría, más que el tecnológico, más que el ecológico, y el otro es el estatal. Y el estatal. Sí, pues sí, tiene razón, es la capa más dominante, es como la capa, por decirlo, básica, fundacional. O sea, los agentes económicos privados tienen mucho poder y ellos deciden qué se hace y qué no se hace, y se coluden con el Estado, con los funcionarios estatales, y se presta a estos funcionarios a realizar o materializar las expectativas de negocio de estos agentes económicos. Entonces, por eso es claro lo que usted dice. Miren, el EOT lo cambia por presión de los constructores. Se coluden, negocian y luego hacen el cambio de uso, el cambio de normativa. Eso pasa en todo el mundo. Y aquí pues no va a ser la excepción. De allí pues también que es importante que ustedes sepan que el éxito del agente capitalista, vamos a concentrarnos en el tema de la construcción, en las construcciones urbanas o en las construcciones de condominios o viviendas campestres de altos estratos, ingresos, todo eso, e incluso en los distritos agroindustriales, todo eso, los agentes económicos tienen éxito solo si se coluden con el Estado, solo si hay colusión con el Estado. No, de otra manera, no pueden estabilizar el proceso de producción de ganancia, no lo pueden, porque sería muy accidentado. Cualquier junta de acción comunal literalmente haría uso de sus derechos, luego de los tribunales o de los jueces, haría uso de mecanismos ya incorruptibles que suelen, son escasos pero existen, o haría uso de la movilización social, y impediría el proyecto. Entonces, por eso necesita asegurarse que la policía actúe coactivamente o represivamente, y para eso pues yo tengo que coludirme con el Estado. Yo necesito que se expidan normas, pero no solamente a normas generales, reglamentaciones estrictas que me favorezcan a mí, que me generen a mí garantías de unas rentas extraordinarias. Por eso el negocio de la ciudad es en realidad, en el fondo, es el negocio de interactuar con el Estado para propósitos personales o empresariales. No hay otra manera, sobre todo en construcciones que yo les acabo de mencionar, o en parques industriales o agroindustriales. No hay, o sea, es muy difícil e incluso cuando ustedes pasan al proceso de comercialización de la vivienda o al proceso de comercialización del arroz o del sorgo, del maní, si ustedes tienen dificultades por el manejo de precios, lo mismo, se coluden con el Estado para que el Estado le tape las fronteras a la competencia. Le cierre las fronteras, por ejemplo, a la importación de grano barato. Eso es una manera, en realidad, de ganar altas rentas extraordinarias por la vía de la colusión con el Estado. Y eso es común, típico. Se pasa todo el tiempo. O hago una regla sanitaria que sé que no puede cumplir el país que me va a inundar de producto que quiero que no me inunde. Entonces, hay muchas maneras de ser capitalista, y buena parte de su éxito depende de esa interconexión con el Estado. ¿Bien? Buena parte de su éxito. Es muy raro donde no suceda. Sí, profe. ¿Sí respondo? Sí, profe. Bueno. También otra cosa que uno ve, digamos, en las constructoras es, yo hablaba con unos compañeros que son ingenieros, ellos me decían que como tal tocaba estar unidos, lo que usted decía, al Estado, porque ellos son los que les brindan agua a la construcción. Exacto. Y eso, él me decía que eso es una lección a dedo, que ellos deciden a qué constructora le dan agua y a cuál no le dan agua. Y yo decía, pero ¿cómo es eso posible? Sí, así es. Entonces, es pues lo que usted dice, que tienen que estar afiliados para el negocio, que el negocio es conjunto y los concejales tienen mucho que ver ahí. Sí, sí, efectivamente. Y buena parte de las ciudades se construyen como estas ciudades, por ejemplo, informales y precarias, ¿no? Como ya ustedes saben, se construyen en realidad con dotaciones públicas. ¿Qué hace un concejal? Un concejal se une al constructor o incluso es propietario de un lote urbanizable
se unen y le llevan los servicios públicos. ¿Con qué? Pues con plata del Estado. Luego yo urbanizo, genero un incremento extraordinario del valor del suelo, vendo los lotes o los construyo y me hago rico. Eso se hace a través del Consejo Municipal, cambiando normas, decidiendo cómo enfocar la inversión pública, donde el alcalde también, por supuesto, tiene que ver, ¿no? Buena parte de la negociación para que el órgano de control, que es el Consejo, funcione a favor de las políticas o de la agenda oculta del alcalde, tiene que ver con estos éxitos de la negociación con ellos. Si ellos les piden ese tipo de tratamientos preferenciales, o sea, les piden dotaciones públicas para sus intereses personales, el alcalde se ve presionado y lo hace. Y además lo hace con gusto porque también recibe comisiones. Pasa aquí en Ibagué, pasa en cualquier ciudad del mundo también. Es decir, la reducción al cero de la corrupción o de la colusión con el Estado, las empresas capitalistas, es realmente utópica, es casi que imposible. Sí está muy minimizado, por supuesto. A ver, Islandia, eso está muy minimizado. En Suecia está muy minimizado, pero existe. En Alemania. A ver, en parte es cierto que si usted quiere un Estado pequeño, eficiente, no costoso, pero que tenga buen músculo financiero, que tenga buena liquidez para poder hacer dotaciones, ayudas, subsidios, etc. Si quiere eso, necesita achicar mucho la corrupción, llevarla al mínimo. Es cierto. Y no hay otra manera, ¿no? No hay otra manera. Porque si no, los recursos se vierten, es un desangre permanente y no pueden atender las necesidades, sobre todo las más urgentes de la población. Bueno, bien, ¿alguna otra inquietud? Bueno, entonces, desde este punto de vista, lo ambiental es el centro está como una especie de cuadrilátero, ¿no? En una arena de disputa, un campo de batalla. Y los planeadores económicos del Estado, junto con los agentes capitalistas, pujan por una planeación y ordenación específica. El planeador territorial técnico del funcionario estatal se ve presionado por estos actores anteriores. El ordenador ambiental literalmente le dejan un pedacito del plano de usos y le dicen, bueno, actúe sobre él y trate de sugerir algunos cambios o algunas regulaciones por el planificador territorial, ¿no? Está muy presionado por el planificador territorial. En ese sentido, esa es la realidad. Y así es como operan hoy mismo estos mecanismos institucionales para poder realizar sus políticas. Sobre esto, por ejemplo, hay teóricos argentinos y teóricas argentinas que son ordenocéntricos, yo los llamo ordenocéntricos, es decir, creen que todo se resuelve por la vía de la ordenación territorial y también por la vía del capítulo de la ordenación ambiental, todo. Le dan mucha importancia y bueno, y consideran que es un mecanismo de negociación muy eficiente. Es decir, si hay un buen ordenador territorial, a la hora de presentarle los pros y los contras a los demás agentes del Estado y del mercado sobre las bondades de su ordenación, eso es deseable y eso hay que defenderlo y eso genera progreso, entre comillas. Eso genera un avance en el desarrollo del territorio o en el desarrollo de la economía. Entonces ven la ordenación de una perspectiva optimista y son muy críticos, por ejemplo, con los discursos que yo inicialmente expuse, donde hay una gente que presiona al Estado, etcétera, a los funcionarios son muy críticos, dicen no, usted está demonizando esta tarea, etcétera. Pero lo que uno nota es que estos ordenadores optimistas que hacen negociaciones permanentes sobre los usos de los suelos, y que son escuchados porque logran hacer estos trámites de manera exitosa, suponiendo que hay una especie de gana-gana, todos ganamos en la propuesta de ordenación porque genera más beneficios que costos, etcétera, etcétera, son consultores y bien pagos. Entonces los ministerios los contratan, las corporaciones ambientales los contratan, las alcaldías, y los contratan porque tienen habilidades para negociar.
¿no? Para negociar y tramitar un modelo de ordenamiento territorial que inicialmente es muy conflictivo. Usualmente estos ordenadores en realidad terminan haciendo grandes concesiones y logran finalmente poner el acento en algunos temas que son de bulto graves. Una contaminación, por ejemplo, una contaminación de una industria de pinturas, de químicos sobre el agua, es un recurso. O la contaminación, por ejemplo, de una agroindustria en un acuífero fósil, un acuífero que no se retroalimenta. Es decir, hay cosas muy graves que logran, ¿no? Logran contenerlas, pero es excepcional, depende de los países, de los lugares. Sí que eso es eficiente, puede serlo en Suecia, en Alemania o en Suiza, en Islandia, sí que puede ser eficiente esa negociación y puede inclinar la balanza hacia el lado de protección de bienes ambientales muy claves, muy importantes, que no se puede perder de vista. Pero, por ejemplo, en nuestros países eso casi que es imposible. O sea, llegar a una negociación con un modelo de ocupación del territorio que ya está ejecutando el agente capitalista o el agente del mercado es muy difícil. Muy difícil. Bien, ahora quiero concentrarme de manera expedita en las E4, las cuatro capas que les he mencionado, que es muy importante del territorio. Ustedes lo tengan presente. Bueno, hay una capa que usted ya la ha mencionado, la económica. La económica hace referencia a todas las actividades de carácter productivo que se despliegan en el territorio. Sobre todo hacemos referencia a ocupaciones del suelo donde hay producción primaria, minería, por ejemplo, material de arrastre, etc. Agricultura, o donde hay presencia de actividades agroindustriales, o sea, transformación de materia prima. ¿Por qué? Porque consumen mucho suelo, consumen mucho territorio, entonces hay que contenerlas, hay que tratar de regularlas, pero en general esa capa del territorio productivo es el que llamamos territorio económico. ¿Bien? Ahora, tenemos que hacer una abstracción, porque no es que exista un territorio económico aparte de otros territorios, sino esto lo que se está haciendo es una abstracción para comprender un poco mejor los conflictos que se van a presentar a futuro. Ahora, hay otra capa, que es una capa de carácter estatal, que está sometida al poder del Estado, ¿no? O en principio está sometida al poder del Estado. Poder de vigilancia, de control, de coacción, de señalización, también, señalización, advertencias, etc. Agentes de policía, agentes o funcionarios de planeación, es decir, fronteras, límites establecidos por vía del poder o por vía del Estado. Es decir, ¿dónde termina el municipio? Aquí. ¿Quién define eso? Pues yo, como agente estatal, hay una definición clara, ¿no? Y yo no puedo invertir en el otro sitio, sino en este. O usted no puede licenciarse aquí, sino debe licenciarse al otro lado, porque no pertenece, la jurisdicción no es nuestra, es del otro lugar. Es una capa estatal muy potente. A ver, se ve como que una cosa medio ingenua e inútil, no. Es decir, si usted tiene el poder de la violencia, por ejemplo, ejerce a través de la policía violencia en esa capa estatal. Y ya, si hay en las calles un taponamiento, etcétera, ejerzo la violencia y envío a la policía y retiro y destapo. A ver, ¿eso es por qué? Porque hay una capa estatal. Si no, no habría... Ahora, ¿dónde puede llegar el Estado? ¿Qué pasa en nuestros países? Pues que la capa estatal es muy débil. Las fronteras son muy porosas, por ejemplo, de una jurisdicción a otra. Los agentes de policía son corruptos. La policía no sigue los mínimos, ¿no? En general. Y bueno, pues no hay efectivamente una capa estatal fuerte, como si la pueden encontrar ustedes en otros países europeos, por ejemplo.
hay otra capa que es la capa cultural o la capa etnológica. A ver, esta la capa, es una capa difícil, es una de explicar, pero es la capa de la cosmovisión de ese territorio. Es decir, ese territorio tiene individuos en interacción con una historia, ¿no? Una vida cotidiana y una historia que a diario ejecutan, realizan de acuerdo a sus planes de acción, de acuerdo a sus actitudes empresariales o emprendedoras, o de acuerdo a sus aspiraciones, como le queramos llamar, pero ellos siguen en realidad una cosmovisión, ¿no? ¿Qué cosmovisión? A ver, para ponerlo en términos puede ser un paradigma de bienestar, un paradigma de bienestar, un estilo de vida buena. ¿Cuál es el patrón de vida buena hoy de un ciudadano promedio colombiano? Más o menos el estilo de vida hedonista, consumista, etcétera, etcétera, de la clase media norteamericana. Tener varios carros, tener una casa en la ciudad, una casa de recreación e incluso una casa mucho más lejos en otro anillo para ir a las vacaciones en la playa. Altos ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, ese consumo hedónico o hedonista, es decir, consumir por consumir, consumir masivamente, consumir consumir y desperdiciar, etcétera, etcétera. Ese es el estilo bueno, eso es una cosmovisión y pertenece a esa capa etnológica. Pero pueden existir otras capas, por ejemplo, el folclore, la gastronomía, son elementos que usted tiene que considerar también. ¿Por qué? Porque también hacen parte de las cosmovisiones de la gente, ¿no? El acervo lingüístico, el hecho de que hablemos castellano, inglés o otra lengua, es decir, ese acervo lingüístico moviliza también cosmovisiones de todo tipo. Entonces, la capa etnológica es la más versátil, la que tiene mayor plasticidad, la que mejor envuelve las demás capas, además, la que mejor es muy porosa, envuelve las demás capas, se infiltra en todas ellas, es una capa potente, digámoslo así. Y claro, no es que esté neutralmente puesta allí o dispuesta allí. Los agentes económicos modifican mucho esa capa etnológica. La modifican ¿cómo? Pues a través de los medios de comunicación, creando nuevos satisfactores, induciendo a crear nuevos satisfactores, creando una sociedad de consumo en general. O sea, a través de la publicidad, a través de la explotación de la imagen de la mujer, a través de suministro masivo de imágenes que explotan el cuerpo, la eroticidad, el sexo. Recuerden que el sexo es un gran capital allí en la mitad de la civilización que todo el mundo quiere tener, ¿no? Que todo el mundo quiere explotar, moldear, manipular, ¿no? Y monopolizar. Pues bueno, pues estos lo han hecho. Por la vía del sexo se venden muchas cosas y esto moldea la capa etnológica en ciertos niveles, ¿no? Entonces la gente puede modificar sus imaginarios por la vía de los agentes económicos, ¿no? Bien, hay capas que son inamovibles, por ejemplo, muy difíciles de mover. Por ejemplo, la capa lingüística es el hecho de que nos pongan a hablar en varios idiomas es difícil, no es fácil. La gastronomía no es fácil destruir esa capa. Hay ciertas tradiciones, costumbres o hábitos que tampoco, ¿no? Hay algunos que tampoco. Sería un gasto ingente de energía y de recursos para un agente económico tratar de cambiarlos, o para un agente estatal, entonces prefieren dejarlos ahí. Más bien lo que hacen es explotarlos de otra manera, ¿no? Bien. Y pues finalmente nuestra capa ecológica, que es la más sacrificada de todas, por decirlo rápidamente. Le llamamos también de manera muy fría recursos naturales, ¿no? Es la capa de los recursos.
en la capa de los ecosistemas, mejor dicho, para decirlo de forma abstracta. Es el lugar donde se producen los nichos, o sea, los hospederos donde están los insectos, donde están las vacas y nosotros. Es decir, es esa capa, ¿no? Esa capa. Estamos allí todos dependientes, ¿no? De ese nicho, ¿no? De ese nicho ecológico, de ese hospedero, por decirlo de alguna manera. Bien, aquí yo debo mencionar una cosa, y es el límite máximo de estrés, que es muy importante. Los seres humanos, igual que los demás animales, están, o las demás formas de vida, incluyendo la inorgánica, estamos en una interacción, en una biocenosis permanente. ¿Qué quiere decir eso? En una lucha por la vida. O sea, eso no lo podemos perder de vista. Que la naturaleza es un campo de batalla. No solamente la podemos ver desde la perspectiva del equilibrio que se produce entre un comensal y un grano, por ejemplo, o entre planta y comensal, sino que lo que hay detrás de ese equilibrio es una lucha muy, muy enconada por sobrevivir, por vivir, por reproducirnos, por aumentar las tasas de reproducción. Hay una pulsión de vida, una fuerza de vida, una voluntad de vida, le decía Nietzsche a esto, que está detrás, ¿no? De alguna manera está regulando la vida. Spinoza lo llamaba la persistencia de ser de una manera, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? El conatus, una manera de persistir. Pues aquí en este caso es la vida, luchar, ¿no? Luchar permanentemente. Entonces es una biocenosis. Que esto, pues desde el punto de vista científico hay que reconocerlo. Desde el punto de vista ecológico radical, eso no se reconoce. Por el punto de vista religioso, por ejemplo, hay algunas religiones de inspiración budista, por ejemplo las del Tíbet, donde efectivamente es un crimen matar una hormiga o una mosca, ¿no? No se pueden matar. E incluso hay sectas donde las personas que pertenecen a la secta tienen que ponerse un tapabocas, pues para no matar moscas, ¿no? O por la complexión del aire ir a afectar un insecto, ¿no? Cuando uno habla. Entonces se ponen un tapabocas. Ese es otro extremo, ¿no? Bueno, extremo entre comillas, porque quizás no, es así. Para ellos nosotros somos el otro extremo. El extremo somos nosotros, ellos son la norma, digámoslo así, también lo pueden ver de esa manera. Bueno, aquí el punto sustancial es que una lectura ingenua de los ecosistemas niega esta biocenosis todo el tiempo, y no se puede negar, es así. Bueno, ahora sí. Viene mi segunda reflexión al respecto. Como es una biocenosis, tenemos que de alguna manera pactar con la naturaleza. Debemos hacer una especie de contrato, ¿no? Una especie de contrato de uso de estos recursos o de estas fuerzas vitales para no destruirla. Pero tampoco para no destruirla quiere decir para no destruirnos a nosotros mismos también. El problema es que ese pacto no está escrito, es casi que imposible escribirlo, diseñarlo, modelarlo matemáticamente, por ejemplo. Es decir, hacer una modelación futura del uso de todos los recursos naturales de acuerdo a nuestros estándares de consumo, a 20 años, a 100 años, a 1000 años. Es casi que imposible hacerlo. Entonces el pacto es difuso, no se entiende bien cómo podríamos hacerlo. Por esa razón, estamos en medio de una situación de incertidumbre, una verdadera situación de incertidumbre a la hora de abordar este asunto de los ecosistemas, ¿no? De cómo equilibrar las perturbaciones que nosotros producimos en los ecosistemas. Hay investigaciones, sobre todo en suelos, que nos están diciendo lo siguiente, que la perturbación antrópica de los ecosistemas
es bueno hasta cierto nivel de estrés, porque aumenta la biodiversidad. O sea, hasta cierto nivel. Por ejemplo, yo someto a cierto nivel de estrés el suelo, produzco alimentos, etc. Y la diversidad de bacterias benéficas empieza a aumentar. La diversidad. Y también la diversidad de comensales que hay alrededor también aumenta un poco. ¿Por qué? Porque los ecosistemas se diversifican en sus poblaciones cuando sienten el estrés, sienten entre comillas, cuando hasta cierto umbral. De ese umbral hacia adelante, la diversidad empieza a bajar. Entonces, varios teóricos lo que han considerado es que el truco consiste en encontrar el umbral de estrés, donde la biodiversidad es máxima. Ahí está el truco. A ver, no nos preocupemos que porque perturbamos los recursos, no. El asunto es que hay una perturbación prohibida y una perturbación admitida. Y eso lo define ese umbral. ¿Bien? ¿Cuál es ese umbral? En suelos, por ejemplo, hay investigaciones muy locales en Europa, en Francia sobre todo, al norte de Francia, donde los modelamientos están más o menos definidos y para algunos tipos de suelos y eso. Pero cuando ustedes se encuentran con agrosistemas tan complejos como los tropicales, los nuestros, o con bordes de bosque también nuestros, es decir, las investigaciones todavía están por hacerse. No queda claro cuál es el umbral del estrés. ¿Bien? Sería deseable seguir en esa investigación porque eso ayuda mucho a modelar el futuro del comportamiento de los ecosistemas. Y es una idea que me parece militante, ambientalista interesante y que reconoce de plano que existe biocenosis, pero con límites. ¿Bien? Bueno, ¿alguna inquietud, pregunta? Profe, yo quería hacer un comentario cuando yo estaba hablando de las 4E, de la E4. Era el Estado, esta capa del Estado. Uno se da cuenta que no es solamente el Estado, digamos, local, el municipal, sino que también está, y digamos, se mencionó, el que viene del departamento y el que viene a nivel nacional. ¿Por qué? Porque yo me imaginé un Cajamarca y me puse a analizar todos los estados que usted nos hablaba. Todos los estados, todas las capas que usted nos hablaba, y ahí se ve claramente, digamos, lo que pasó en la Colosa, el económico que estaba latente, el etnográfico que yo pensé, el etnológico, yo pensé en el concepto de identidad, porque allá se consideran, digamos, campesinos y de vocación campesina, y eso marcó mucho la diferencia en lo que pasó en la consulta popular, y también se vio el estatal, tanto municipal como nacional. Entonces se ven diferentes capas dentro de una misma capa. Entonces, digamos... Sí, así es como una muñeca rusa, ¿no? Es decir, la vereda está dentro del corregimiento, el corregimiento dentro del municipio, el municipio dentro del departamento, hasta llegar al sistema mundo capitalista, ¿no? Claro. Bueno, claro, porque el mundo hoy está interconectado, ya casi que de forma pletórica, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar un hueco en estas interconexiones, lo hay, pero es difícil, más escaso cada vez. Bueno, dicho esto, creo que ya puedo discutir el asunto del territorio de manera mucho más integral. Entonces, cuando estas capas las juntamos, cuando estas capas las ponemos en diálogo, tenemos el territorio. Y es una abstracción lo que yo acabo de hacer al dividir en 4 capas, ¿no? Pero en la realidad lo que hacemos es que vemos un territorio donde estos elementos están unidos, están integrados. Eso también es importante. No están integrados de forma completa y absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no necesariamente yo, por el hecho de usar cierta infraestructura, estoy consumiendo oro, porque puedo estar usando sustitutos. No necesariamente una persona que está consumiendo alimentos, por ejemplo, no necesariamente esa persona contribuye a la pérdida de fertilidad del suelo, no, porque esos alimentos pueden provenir de una finca agroecológica militante. Es decir, las conexiones no aseguran
de que sean totales, ¿no? Sino que hay desconexiones también. Lo que pasa es que en el balance global nosotros encontramos que la sociedad consume oro, que en el balance global consume fertilizantes, en el balance global pérdida de biodiversidad del suelo, etcétera, etcétera. Emisiones de dióxido de carbono cuando se quita la capa vegetal, etcétera. Es decir, sí, en el balance global, pero no entender de que hay conexiones con elementos discontinuos, pues no se entiende el mundo, no se va a entender, no se entiende la realidad. Por eso mismo es que hay que investigarla para detectar en qué regiones o en qué localidades existen las conexiones que a mí me interesan y en dónde no están las conexiones. Y luego subir la escala y ver el territorio de manera integral para hacer el gran balance, ¿no? Y decir, bueno, aquí existen estas características y de manera global puedo decir lo siguiente. El consumo de nitrógeno es de tanto, las emisiones de dióxido de carbono es de tanto, los niveles de contaminación o de pérdida de oxígeno disuelto en el agua es de tanto. Pero a la hora de formular las políticas de acción de intervención, yo tengo que haber hecho previamente la investigación local o regional para entender dónde están las conexiones y las desconexiones. Henry va a decir algo. Pues o sea, en ese tipo de cosas es como modelar un tipo de consumo más racional. Sí. Donde, digamos, pues como lo planteas es ubicar dentro de mis hábitos, ir a fuentes diferentes de ese tipo de productos o necesidades que necesito suplir. En el caso hipotético de que pudieran no hacerlo, ¿no? Sí. Y pues obviamente eso implicaría que el mercado o el Estado o la sociedad abriera una brecha para poder de alguna manera escoger otro tipo de productos que le dan una... Ajá. Sí, aquí podemos hacer uso, por ejemplo, de una tesis de Carneiro, Robert Carneiro, creo que se llama, de circunscripción, territorios circunscriptos. ¿Qué quiere decir esto? Si usted quiere cambiar los hábitos de una población, tiene que encerrarlos. Tiene que encerrarlos, entre comillas, ¿no? En un valle, en una cuenca específica y vigilar que no se salgan. Eso es lo que hace el Estado. Es lo mismo. Es coger como animales, pastorearlos y encerrarlos. Así de simple. Nosotros, si queremos cambiar los hábitos, tenemos que hacer algo parecido, ¿no? Y circunscribirlos en un sitio, limitar la entrada y empezar a promover otros estilos de consumo, otros estilos de vida. Cuando yo estuve en el Cauca trabajando, yo recuerdo y vi con mucha claridad esta noción de encapsulamiento de la población. Y es que no dejaban entrar el carro de Coca-Cola. O sea, había un momento al ingreso, desde La Plata, Huila, hacia el Cauca, hacia Páez e Izá, que impedían el ascenso de la mercancía. ¿Por qué? Porque están encapsulando la población y no pueden permitir que ingrese el producto. Además, pero también ¿por qué? Pues porque ellos tenían un proyecto productivo muy importante que era Cocaesh, que era un sustituto de la Coca-Cola. Cocaesh. Y también tenían otros sustitutos, el té Nasaesh y otras bebidas, ¿no? Más las 15 más o menos chichas muy ricas que ellos preparan y unos vinetes a base de azúcar muy dulces, pero que también consumían. ¿Eso qué es? Pues eso es encapsular a la gente y propiciar el cambio de hábitos, el cambio de estilos de consumo. Y no hay otra manera. Por eso, tener territorios bien custodiados, bien asegurados, tú garantizas, es la única manera de garantizar estos cambios de los patrones de consumo. Lo que es lo mismo, cambios en el patrón de bienestar o en el paradigma de vida buena, que es el más difícil de modificar. Por eso cuando usted, ya te doy la palabra, por eso cuando ustedes le dicen recicle, separen la fuente, nadie hace eso, literalmente. Es muy difícil cambiar esos hábitos. Por eso hay que encerrar, entre comillas, a la población para poder producir cambios por esa vía de domesticaciones de la política pública o las políticas campesinistas o indigenistas o anarquistas o ecoanarquistas.
Ahora que se me pone ese tema, pues se me vino pues, a la mente una nota que leí una vez, tampoco sé si sea verídica, donde dice que en Bolivia se construyó, no sé en qué parte de Bolivia, un McDonald's. Y que ahí dice que, bueno, uno de los ejecutivos Sí, en la nota periodística decía pues, que era un pueblo de indios, sí, efectivamente, que estaba atrasado, precisamente Sí. porque el McDonald's quebró, porque la gente estaba acostumbrada a su gastronomía y sí, esa comida rápida tenía, pues, primero, pues que no le aportaba digamos, los nutrientes que ellos requerían para una jornada de trabajo sí, y que el sabor era muy artificial, lo definían ellos, cosa que nosotros no notamos como ya pues, Sí. hemos sido adoctrinados para el consumo, para el trabajo de todo el día. sí, Entonces pues, me pareció curioso que pues, la cual llaman incivilizados por el hecho de preferir Sí. lo autóctono sobre lo que se impone como lo desarrollo, por decirlo así. ya, O sea, que sí, le brinda la oportunidad de que ese pueblo se desarrollara, o sea, que eso llegan a esas multinacionales, ofrecen una alcaldía, ofrecen pues como ciertas Sí. divisas para incorporarse en sí, la población. Y también recordé el tema de que ahorita estamos inundados de supermercados de gusto y buen y todo eso, ajá, y que ciertamente están quebrando con las pequeñas tiendas de granos a nivel local. sí, Y que con el tiempo pues, va a suceder que va a haber un monopolio de esos grandes, pero sí que acabamos quebrando. Es como lo que sucede en Cuba también, ¿no? El cerco que tiene Cuba económico que también restringe el pago de las empresas y que de alguna u otra forma mantiene, digamos, culturalmente lo que hace Cuba. sí. Sí, bueno, Cuba es un contraejemplo, porque Cuba, Cuba es una isla que de por sí tiene encapsulada la población, la tiene encerrada, y eso facilita políticas que hagan perdurar el estilo de vida socialista o el estilo de vida colectivista. Claro, lo que pasa es que el influjo por la televisión, por la radio, por etcétera, etcétera, de los inmigrantes, etcétera, ese flujo, pues, obviamente produce modificaciones, ¿no? Pero aún así, si ustedes van a las marchas, son 1,5 millones de cubanos, 2 millones de cubanos. A ver, ¿eso por qué? Pues porque literalmente están encerrados, el Estado ha logrado cambiar su paradigma de vida buena. Si nosotros estuviéramos allá, haríamos lo mismo, estaríamos en las marchas, 2 millones de personas allí participando. No va a juzgar que es bueno, que es malo, etcétera, me parece admirable, etcétera, el experimento que hicieron o que siguen haciendo, pero así funciona, sea en una comunidad indígena o sea en un país socialista. De allí que Corea del Norte sea tan celoso con sus fronteras y sea tan celoso con el ciberespacio y no quiera antenas de repetidoras de nada y vigile la radiofrecuencia. Es decir, ¿por qué? Pues porque ellos están actuando, como dice Carneiro, encapsulando a la población para que perdure su capa cultural, su capa etnológica, sobre todo, que es la más sensible, la más volátil y la más difícil de cambiar también, ¿no? Es una capa muy compleja. Pero si usted la modifica, desbarata el Estado, lo desbarata totalmente. Bueno, ¿qué es que ibas a decir? Bueno, que con la respecto a Corea del Norte, que también es una forma del monarca en este caso, de proteger sus intereses, ¿no? Porque se supone que es hereditario y que de cierta manera, según lo que pues, he leído por ahí, es que lo tienen como una figura cerca a un semidios, ¿no? Sí. A su dinastía. Sí. Entonces también evitar que tenga una influencia extranjera también pues, hace que esa, como esos imaginarios respecto a él y su familia real pues se mantenga. Entonces cuando uno va de visita es muy estricto, o sea, tienen alguien al lado que evita que uno le dé información, que uno le brinde productos que son ajenos a los que están permitidos por normativa, o sea, es muy... Hay un documental que se llama El juego de la propaganda, creo que se llama así, está ya disponible, que habla sobre la vida cotidiana de Corea del Norte. Pero Corea del Norte, pues, partido único, etcétera, el Partido Comunista, no hay pluralidad de partidos, etcétera, pero son muy sofisticados a la hora de ungir a este monarca, es decir, o a este dictador, como le quieran llamar. ¿Por qué son sofisticados?
porque efectivamente no apelan a linajes, ni a monarquías, ni siquiera a Dios, porque es ateo. La sociedad es una sociedad atea, oficialmente atea. Pero sí construyen mecanismos sofisticados en el Partido Comunista y en sus grandes asambleas nacionales para que el linaje perdure, ¿no? O sea, el linaje o la monarquía se ha secularizado al nivel de que él no es visto como un monarca, sino como una especie de hombre con derechos privilegiados o derechos naturales de quedarse en el trono, ¿no? Es muy complejo lo que está pasando con ellos, pero no invocan ese tipo de retóricas, ¿no? Sobre dinastías y demás, o sobre Dios y demás, ¿no? Casi que hay una especie de pacto, ¿no? entre las élites políticas de ese partido para sostener el linaje. Es un pacto más que todo político, de cálculo político de esas élites. Bueno. Bien, entonces yo creo que dejamos así, para no agobiarlos más, y nos encontramos a la 1 de la tarde, bueno, para que podamos salir temprano. Dejamos acá los votos.